Recalculando. Bueno, muy buenos días, ¿me logran escuchar? Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias. Ok, bueno, en la anterior clase estuvimos viendo perdón, estuvimos viendo qué son los registros de la CPU, ¿no? Vimos la máquina de John von Neumann, vimos que la arquitectura que tenemos hoy en día es la arquitectura de John von Neumann, y también vimos, ¿no? ¿Qué son los registros, ¿no? ¿A qué se dice que, si yo digo que un hardware tiene registros, qué quiero decir? ¿Pone? ¿Nada? Si un hardware tiene registro, ¿a qué se refiere? Si alguien me dice, esta, esta eh, este hardware, esta impresora tiene registro, ¿a qué se refiere con eso? Memoria. Que tiene memoria, ¿no? Eso quiere decir que trae memoria, ¿no? Eso quiere decir. Muy bien. Yo quiero mostrar una cotización que me hicieron, ¿no? El año pasado, ¿no? Para una computadora. Ah, no, este año, perdón, a principio de este año. Ajá, le quiero mostrar, y quiero que me expliquen qué quiere decir esto. Esto no me va a motivar lo que les va les va a motivar, digamos, lo que continúa. Quiero motivarlo, ¿no? Para que sepan algunas cosas, una que no crean, muchos profesionales desconocen. O sea, o no lo saben explicar, ¿no? O lo manejan muy por encima, digamos, ¿no? Muy por encima. Ok, aquí se lo voy a mostrar. Era una cotización que me hicieron y dice así, miren, se lo voy a mostrar. Está en Excel. Ahora sí. Es esta computadora. Bueno, son dos computadoras, ¿no? Son dos computadoras. Esto fue hace febrero, creo, algo así, no recuerdo bien. Y bueno, acá está, miren, aquí no dice qué máquina es, pero acá miren lo que dice, interesante, dice, ¿no? Computadora dice de 128 bits. ¿Qué quiere decir eso? La persona, la empresa eh, que envió esta proforma, Jone,
sabe perfectamente que la persona que lo iba a recibir es un informático, entonces por eso le puso el centro. En la primera no sé qué le puso, porque no le puso. Solamente sabía porque era un procesador Ryzen, digamos, ¿no? Pero no sé, creo. Eh, ¿Qué significa el 128 bits? Podría ser que soporta los 128 bits. ¿A eso? ¿Soporta qué? ¿Qué cosa? Puede correr programas hasta 128 bits. No. Arquitectura del procesador. Más o menos, más o menos. Sí, entonces, no. Eso es software. Por eso le digo, yo tengo la obligación de demostrarle aquí, digamos, ¿no? De demostrarle, eh, de enseñarle, digamos, esto, ¿no? Enseñarle porque yo lo he visto, jóvenes, hasta en gente profesional, ¿no? Con estos errores, ¿no? Es un error que no debería pasar, ¿no? En el caso nosotros no somos de la Gabriel, no somos de la Gol ni de la UTEPSA, somos de la Gabriel nosotros. Y esto lo tenemos que manejar bien, ¿no? Muy bien, tenemos que manejarlo esto siempre, digamos, ¿no? Siempre, siempre. No para dar el examen para mí, sino para... Yo lo tengo que manejar eso como, qué sé yo, como algo natural, digamos, algo tan natural. Eh, ok, no, lo que hay que distinguir es lo que es software y lo que es hardware, ¿no? Eso vamos a verlo enseguida. El compañero habló de registros de la CPU, ahí está hablando de software, porque recuerden que los registros son como variables, acuérdense, ¿no? Son como variables. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a ir a la pizarra. Muy bien. Sin más vuelta, entonces nos vamos a la pizarra. Disculpen, tengo un problemita con la cámara que se me para bajando ahí. Es una camarita trucha EOS, ¿no? Pero dicen que es la mejorcita china. Es china, pero dicen que es la mejorcita. Pero por suerte es barata, digamos. No. Lo que enfoca se baja un poquito. Bueno, vamos a ver entonces en el computer, vamos a ver. Entonces vamos a hablar un poquito cómo trabaja todo y vamos a ver qué es lo que se preocupa, ¿no? También vamos a ver un poquito de historia también, ¿no? De la primera computadora personal. Bueno, ¿qué significa en el computer? Entonces, comenzamos con la pregunta. Si me dicen que una computadora es de 64 bits, es 64 bits, dice computadora, hardware. Esto es hardware, ¿no? Es de 64 bits. Si no tienen una cámara, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me quieren decir? Siempre lo comento porque es verdad, de repente hay algunas personas que están repitiendo la materia va a contar la historia de las computadoras. Sí, es cierto. Las computadoras que están en el laboratorio no es una antes que habían, antes de son Dell, una máquina fina, ¿no? Y antes de ella llegaron, creo que son las mismas, pero más mejoradas, decía, en su cajita decía así, Dell Vostro 220, lo que sea, no importa. O sea, en la cajita que la contenía al test, ¿no? A la computadora, ¿no? Al maletín, ¿no? O sea, Dell Vostro dice 220 y decía aquí 64 bits con flipper. Bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, ya no está tanto tampoco, pero en la caja, ¿no? Yo no sé dibujar, pero ahí, digamos, ¿no? En la partecita de la caja. Ahí decía, ¿no? 64 bits con flipper. ¿No? En la caja. Yo sé que ahí no, en la caja, no entro en la computadora, no sé dibujar. Entonces, y recuerdo que un alumno me preguntó, ¿no? Un alumno me preguntó,
Y otro compañero se adelantó y le dijo, es que quiere decir que se pueden correr programas de 64 bits. Otro le diría, es que puedes instalar Windows de 64 bits. Windows es software, jóvenes, ¿no? No es hardware. ¿Se entiende? Entonces, recordemos un poquito la arquitectura de John von Neumann. Entonces, con la arquitectura de von Neumann vamos a explicar de qué se trata eso. La respuesta rápida, jóvenes, es que es capaz de procesar de una sola vez, ¿no? Como decimos, de un solo saque, ¿no? 64 bits. Eso es lo que me quiere decir. Si dice 64 bit computer, digamos, ustedes le preguntan a otra persona, ¿no? O un compañero digamos, que se olvidó de esto, ¿no? De repente no fue mi alumno. Y le preguntan a usted, oye, ¿qué quiere decir 64 bit computer? Y el tipo, por fregarlo a ustedes, por hacerse la burla, dice, es que podés instalar el Windows de 64. ¿Está diciendo la verdad? Si fuera así, entonces en la proforma que le mostré, jóvenes, quiere decir que puedo instalar un Windows de 128 bits. Ni siquiera hay los códigos de 128 bits, jóvenes. Me está hablando de hardware. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? Bueno, es una medida de hardware. Lo vamos a explicar con algunos detalles. Entonces, es una medida de hardware. Y quiere decir, la computadora, la compu, como dicen ustedes, es capaz de procesar, tratar, procesar, sumar, restar, todo, ¿no? Procesar 64 bits de una sola vez. ¿Sí? De una sola vez. Pueden haber instrucciones, todo lo que ustedes quieran, suma, resta, multiplica, lo que sea, pero de un solo saque, como hacemos acá en Bolivia, de un solo saque la computadora es capaz de procesar 64 bits. Ok, veamos un poquito, vámonos a la arquitectura de la computadora. Por eso le digo, esto debería ser dado en la arquitectura de computadora. Y en la arquitectura de John von Neumann, solamente que podemos nosotros podemos ir un poquito más a la parte más moderna. La CPU, ¿a dónde accede, no? ¿De dónde saca los datos? ¿De dónde saca las instrucciones? De la RAM. De la RAM, ¿no? Entonces, la RAM y la CPU, ¿no? Se conectan vía bus, ¿no? Vía un bus, le dicen bus a los cables, ¿no? Vía un bus. Vía el bus de datos, ¿no? Vía bus de datos. Pueden haber un dual channel también, ¿no? Esta es otra historia. Vamos a la parte básica. Entonces, aquí está, esta es la RAM, y aquí está la CPU. Aquí está la CPU. Entonces, la RAM y la CPU se conectan a través de un bus que se llama bus de datos. Entonces, aquí está el bus de datos. Hay otro bus que se llama bus de direcciones, que mayormente bus de datos lo usan también como eso. Yo quiero ir directo al grano, quiero explicarles qué significa NBit consigo. ¿Sí? NBit consigo. Muy bien. Entonces, la CPU pasa por este bus de datos, envía datos y recibe datos. Ok, el bus de datos, aquí está la clave, el bus de datos es un bus en paralelo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que un bus en paralelo? ¿Bien? Alumnos de sexto semestre. ¿Qué significa que un bus sea en paralelo? ¿Se olvidaron? A ver, de repente me han escrito en el chat y yo estoy hablando más cara.
¿Qué significa que un bus sea en paralelo o no? Se olvidaron. ¿Perdón? Le ruego me disculpe, no lo escucho. Ah, que van a todos los bits juntos, dice el compañero, o sea, en paralelo, digamos, ¿no? En paralelo. A ver si mi volumen está pequeñito. Está al 100%, algo pasa. Bueno, por ejemplo, un bus en paralelo un bus en paralelo, por ejemplo, un bus paralelo de 4 bits. Nadie trabaja con 4 bits, ¿no? Pero eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tiene cuatro hilos, o sea, 4 cables, ¿no? Tiene 4 hilos, pero tiene 4 hilos, lo que quieren para nosotros sería 4 cables. 4 cables. Entonces aquí tenían los cuatro cables. Y claro, él mandaría, digamos, ¿no? 1, 0, 0, 1, digamos, ¿no? Lo enviaría todo de un solo saque, ¿sí? De un solo saque en una sola ráfaga, se llama, ¿no? En una ráfaga del bus, los 4 bits pasan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en una ráfaga, es decir, 1, 2, 3, todito van, no que uno va primero, todos van de un solo saque, o sea, todos, como ser compañero, van juntos, digamos, todos van juntos. No es que uno va por aquí, no, porque se supone que hay una señal, entonces los 4 van juntos en una ráfaga, dice 1, 2, 3, ¡prum! Salen toditos. Entonces, en una ráfaga también en una ráfaga del bus, los 4 bits llegan al esquina. Llegan a. ¿Y cómo sería el serial? Solo por cultura nomás, ¿cómo sería el serial? ¿Oye? ¿Cómo sería el serial? Un comentario, ¿no? Pongamos un comentario de él, ¿no? Un comentario de él, digamos. Esto sería un serial, digamos, ¿no? Esto sería un serial. Un serial o en serie, digamos, ¿no? Un bus en serie sería los 4 bits tendrían que ir 1 a 1, ¿no? Tendrían que ir 0, 0. Entonces, 1 a 1 los bits, 1 a 1 los bits envían. Esto sería serial. Y como una pregunta idiota, ¿cuál bus es más rápido? ¿El serial o en paralelo? El paralelo, obvio. En paralelo, ¿no? Entonces ya ven qué pregunta que hace el profe. Y tiene razón, es una pregunta idiota que hace el profe. Es solamente por comprensión. Entonces el bus en serie va 1 a 1, ¿no? Van bit por bit. O sea, este bus necesitaría 4 ráfagas para enviar los 4 bits. 1 a 1 los bits se envían. Es decir, me faltó aquí completar. Es decir, el bus necesita 4 ráfagas. El bus necesita 4 ráfagas, ¿no? 4 ráfagas para enviar, no importa la redundancia, los 4 bits, ¿no? Entonces, él necesitaría 4 ráfagas, ¿no? 0, 0, 0, 0. En cambio, este de un solo saque los envía a los 4. ¿Sí? Los envía a los 4. Ok. Entonces, hemos repasado un poquito lo que son los buses en paralelo y buses en serie. Esto como solamente ya lo conocían, pero de todas formas lo estoy poniendo. Ahora, jóvenes, para que una computadora pueda procesar de una sola vez n bits, el bus de datos debe ser de n bits. ¿Sí? El bus de datos debe ser de bus en paralelo.
Entonces lo anoto y luego sacamos una conclusión muy simple para saber de cuánto es una computadora. Entonces, limpiamos un ratito la pizarra, no que estoy cambiando el tema, sino que vamos a poner un nuevo subconcepto, ¿no? Entonces, para que una computadora, como ustedes hablan, ¿no? Como una compu, para que una compu, digamos, ¿no? Una compu procese n bits de una sola vez. Su bus de datos debe ser de n hilos, ¿no? Suponen que es en paralelo. Tiene que tener n hilos. Entonces, se dice, ¿no? En la literatura joven, dice, ¿no? El bus de datos, determina, estoy poniendo así de comunita, porque palabras más, palabras menos, es lo que está en los libros, determina la potencia del hardware. La potencia, voy a poner aquí de la compu, ¿no? La potencia de la computadora. Entonces, el bus de datos determina la potencia de la computadora. Entonces, sin equivocarme, digamos, ¿no? Si digo n-bit computer, digo n-bit computer, esto sería igual a decir que el bus de datos es de n bits. ¿No? Sustituyamos n por el cifrado, ¿no? Si me dice 64 bit computer, que existe su bus de datos es 64 bits. Pero no basta con el bus de datos, bueno, se necesita toda una, como dijo el compañero al principio, la arquitectura, ¿no? La arquitectura de la CPU para poder procesar de un solo saque. Entonces, en la proforma que me puso 128 bits, ¿qué me quiso decir el señor ese? Para el que no la vio la proforma, aquí está nuevamente, se las muestro rapidito, para no perdamos, ahí está, ¿bien? Aquí, ¿no? 128 bits. Ahí está, pueden verlo. Entonces, el que lo entiende, digamos, ¿no? Que en su mente, ¿qué piensa? Ahora ustedes ya saben. ¿Qué dirían ustedes en su mente? Digamos, yo les muestro eso y le digo, dígale cuánto es su bus de datos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Jóvenes? En su mente, ¿qué querían? Ah, su bus de datos de esta computadora es de 128 bits. Y si ustedes se hacen los chistosos y digo, es que voy a poder instalar un Windows de 128 bits. No, están mezclando una medida de hardware con una medida de software. N-bit code es una medida de software, ¿no? Una medida de software. Esta es una medida de hardware. La potencia del hardware que me dice, yo soy capaz de procesarte 128 bits de un solo saque. Soy capaz de hacerlo directamente. Otras son de 64 bits. No sé si esta, no me puso, no sé. No sé. Pero yo creo que esta es de 64, digamos, ¿no? Otra vez no me la puso para que yo no sé, no escoja, ¿no? Porque yo nunca iba a coger la raíz, digamos, ¿no? Tampoco es mala, ¿no? Es mal procesado. Y bueno, al decirme 128 bits, entonces yo me doy cuenta que se trata de una computadora que es capaz de procesar 128 bits. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Se entendió, ingeniero. ¿Hola? Sí, se entendió. Jóvenes, perdón un ratito, no sé por qué no escucho. Hable, por favor. ¿Se entendió? Decía que se entendió, ingeniero. Sí, gracias. Algo me pasa con la... ¿Podría hablar otra vez, por favor? Hola, Se hola. entendió.
Entendí. Ahora sí, ahora sí. No, ¿Qué no, tal, no, está Flavio? bien, sí, sí. Lo que pasa es que yo Hola, hola, no hola, escuchaba. hola. Sí, hola, hola, se escucha ya, gracias. Se escucha, se escucha. Es que era aquí donde conecto, ¿no? El audífono. Muy bien, sigamos. ¿Qué más? Algo que estoy olvidando. Muy bien. Ingeniero, Ujú, lo escucho. buen día, una preguntita. ¿Por qué dijo no Ryzen y la Core i5 es mejor? ¿Tiene alguna? Bueno, en esa máquina sí, ¿no? La Ryzen dice que es buena, lo que pasa es que yo no la conozco, esa es la verdad. Y de repente si nos le guiamos por el precio, digamos, tal vez no escogería la Ryzen. Ni lo investigué o me queda la Ryzen. Algunos me dicen que es buena también, ¿no? Creo que eso también su memoria dedicada, ¿no? El video creo que también me llamó la atención. La Ryzen es buena CPU, pero no la conozco así a detalle, digamos, ¿no? No la conozco a detalle. Por eso no la escogí. No es porque si fuera por el precio lo hubiera escogido esa, ¿no? Lo hubiera escogido. Ok, sigamos. Una cosita más buena. Como todo dispositivo, ¿no? Ir por un bus es lento, ¿no? Claro, el bus de datos bueno, tiene su propia velocidad, por si acaso, ¿no? Cada bus de datos trae su propia velocidad. En cada computadora hay un bus de datos con una velocidad. Y eso lo hace compatible con la RAM. Esto es más para gente que arma computadoras, ¿no? En algún momento yo, como de estudiante, era demasiado yesca, ¿no? Entonces, muchos de nosotros armábamos computadoras, ¿no? Mi amigo Juan Carlos Contreras, Miguel Peinado, etcétera. Armábamos computadoras para ganar unos pesitos, ¿no? Entonces, el, el bus de datos, digamos, el bus de datos tiene una velocidad. La RAM también tiene una velocidad, ¿no? Se llama velocidad de refresco. Increíblemente, bueno, la RAM tiene que como bañarse, digamos, de energía para que no se apague. Entonces, esa tiene que ser compatible, ¿no? El bus de datos tiene que ser compatible con la velocidad de la RAM. Aún así, siendo buses de datos con mucha tecnología hoy en día, siempre hay un costo, ¿no? Hay un costo. El transportar los datos, el transportar los datos, el transportar los datos desde la CPU a la RAM y viceversa, Claro, aquí es redundante, ¿no? Por el bus de datos, obvio, ¿no? Porque no importa, es lento, ¿no? Es lento. Y más o menos, ¿vale? Bueno, yo tuve una discusión, no una discusión, sino una discusión, digamos, algo de contrapartida con otro colega. Él me decía más o menos es como ir desde Santa Cruz a Montero. Y yo le digo, por la velocidad que trabajan hoy, es como ir desde Santa Cruz a Yapatanile, más o menos así. Es decir, si tengo un dato, por ejemplo, que está aquí en la RAM, vamos a poner acá Montero, si yo me pasa más ahí, aquí está la RAM, ¿no? Entonces, un dato va a viajar, aquí un dato que va a viajar, ¿no? Va a irse por el bus de datos, obviamente, ¿no? Va a ser el bus de datos, y llega a la CPU. Es en paralelo y todo lo que ustedes quieran, pero yo lo veo como si fuese Santa Cruz y Yapacani, pero pongámosle Montero, ¿no? Pongámosle Montero. O sea, le hablo en términos humanos, ¿no? En medida humana. Es que voy a la velocidad que se están ahí, estamos hablando de gigahertz, ¿no? Estamos hablando de gigahertz, no estamos hablando de megahertz ni kilohertz. Entonces, una distancia humana entre la CPU y la RAM sería más o menos, ¿no? De Santa Cruz para mí hasta Yapacaní, para otros colegas de Santa Cruz a Montero. Ya. Lo que manda en Bolivia es la mayoría, no la razón. Entonces, como la mayoría acá está Montero, entonces Montero. Muy bien. ¿Qué más? También.
Muy bien, jóvenes, está perfecto. Ahora, ¿qué significa códigos de n-bits? N-bit code, ¿no? ¿Qué significa n-bit code? N-bit code, ¿no? Entonces, veámoslo como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, hablemos de Delphi precisamente. Delphi nosotros hemos programado mucho en Andel, como siempre lo digo, lo he visto, de verdad. Delphi nos ha dado de comer, ¿no? A mí me ha dado de comer, Delphi, ¿no? Esa es la verdad. Fíjense lo que estamos. ¿Qué significa esto? Delphi, ustedes saben que es un software, ¿no? Es un compilador. Delphi 1.0 es el 16. ¿Sí? 16. ¿Qué más? Este monito, Delphi 2.0, es de 32 bits. Claro, es decir, es que estoy hablando de un software, ¿no? Ya estoy hablando de software. Java también, Java es de 32 bits. Java de 32. Y también podemos ver Windows de 32 bits, Windows de 74 bits. Al decir core, ¿no? Core, ¿no? Comentario. Esto ya es software, ¿no? Recuerden que software también es PCOD. A decir código ya es software. Entonces, aquí lo aumentamos. Es 16 bits. Nadie dice, ¿no? Pero le ponemos código. Código. 22 bits. Código. 22 bits. Código. Ya lo aumentamos. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Me responde a mí? ¿Qué significa? Entonces nosotros recordemos, jóvenes, cuando salió el Delphi 2.0. Sí, soy viejo, jóvenes, hace mucho tiempo eso. El Delphi 2.0, cuando salió. La empresa que lo hace Embarcadero se llama, ¿no? Pues no sé cuál es la que hace, pero Embarcadero. Cuando salió Delphi, jóvenes, wow, ¿no? Delphi 2.0, le decíamos. Contentos nosotros porque era de 32 bits, ¿no? Era de 32 bits. Pero, ¿qué quiere decir eso? Pero si alguien me preguntaba, ¿y qué quiere decir eso? ¿Por qué te alegas que de 32 vos programabas en Delphi 1.0? Y también programabas en un programa de Visual Basic que se llama de 1.0. Era también de 16 bits. Y de pronto Delphi le tiró a 32 bits. ¡Wow! Éramos felices nosotros, ¿no? 32 bits. Pero si alguien me preguntaba, ¿qué quiere decir eso? De repente yo le diría, no, estoy hablando. Es que 32 es mayor que 16, pues por eso. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Alguien me puede explicar? Juan, ¿qué significa eso? No teman fallar, no hay problema, esto no es examen. Pero estoy seguro que ustedes lo han visto, ¿no? Especialmente los que están en sistemas. Y lo de informática también, porque hay, increíblemente en este grupo hay alumnos de informática, no sé cómo lo hacen, pero bueno, hay alumnos de informática acá. Y los de redes también, ¿por qué no van a saber esto? ¿Qué significa? ¿Nada? Ok. Se me está por acabar el tiempo, voy a esperar un poquito, pero prefiero hacer el corte antes que se me corte. Cortamos, por favor, y nos vamos a conectar al mismo enlace. Recuerden que el lunes nuestras clases ya son presenciales, ¿no? Entonces ya no va a haber
Esto de que el profe tiene 40 minutos, que es tacaño, que no paga, que no sé qué. Ok, bueno, cortamos y nos volvemos a conectar al mismo enlace. Cortamos en 3, 2, 1, 0. Recalculando. Bueno, jóvenes, volvemos. Tenemos que comentarles un poquito cómo son las instrucciones, digamos, ¿no? Cómo son las instrucciones, y cómo trabajan los registros de la CPU. ¿Cómo son las instrucciones, no? Entonces, ¿qué lenguaje entiende la computadora? ¿O no? ¿Cuál es el lenguaje que entiende la computadora? ¿Que entiende la CPU? Binario. Binario, claro, ¿no? Entonces llaman código máquina, ¿no? Código máquina, código máquina, ¿no? Entonces, como se sabe, ¿no? Como se sabe, la CPU está la compu, ¿no? Mira, la CPU está todo lo dispositivo, ¿no? La CPU solo entiende eh, el lenguaje máquina. O sea, números lineales. Bueno, así, cada instrucción, eh, cada comando, ¿no? Cada instrucción se anota, ¿eh? Se anota como un número final. Entonces, la CPU tiene, ¿no? Dice, yo estoy inventando, este es un ejemplo, ¿no? Este significa verbigracia, por ejemplo, no estoy poniendo G, no estoy poniendo ejemplo con G, por favor, es una abreviatura. Por ejemplo, lo estoy inventando, no sé si será cierto o no. Por ejemplo, esta instrucción podría significar de repente, vamos a necesitar ejemplo, ¿no? Qué sé yo, aquí un registro de la CPU, igual 20. Esto podría significar esto. Así que no olvido que son estas dos instrucciones. AX igual 20. ¿No? AX igual 20. Por ejemplo, eso significaría entonces, cuando la CPU, como estamos en la arquitectura de John mismo, entonces cuando en la CPU, digamos, él ve esto, ¿no? Ve esta instrucción acá, ¿no? No, creo que está por nosotros, ahorita me salgo y lo ven. Entonces, como por el bus de datos, llega a la CPU. Entonces, cuando llega a la CPU esta instrucción, entonces la CPU tiene un registro que se llama AX,
y ahí le pone el valor 20. Entonces ejecuta, ¿no? La CPU ejecuta, la CPU es un microprocesador con un chip, ¿no? Entonces AX igual 20, ¿no? Entonces esta instrucción le dice, como está escrito, ella entiende así, está escrito en binario. Está escrito en binario, entonces en ese momento él pone 20. ¿Me hago entender? ¿Está bien? Recuerden que un programa está compuesto por N instrucciones, ¿no? O sea, un programa puede tener 1000, 2000, 3000 instrucciones. Pero cada instrucción está escrita en binario, en la vida real. Por eso se crean los compiladores, ¿no? Ya por ahí van a haber compiladores, algunas personas ya se lo van a ver con, es un amigo mío el que pasa compiladores y él le va a enseñar, digamos, ¿no? Es medio malo, pero enseña más o menos. Entonces van a ver cómo se convierte, digamos, ¿no? Cómo se convierten, el compilador lo que hace es convertirlo a binario. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está bien? ¿Alguna consultita o los chipé? Entonces, cada instrucción, jóvenes, cada instrucción tiene, también transporta, ¿no? Cada instrucción tiene una cantidad de números binarios, ¿no? Una cantidad de números binarios. Entonces, decir n-bit code, decir que un programa, software, está trabajando a n-bit code, digamos, Windows 32, Windows 64, etcétera, ¿qué es lo que quiere decir? Vamos directo al grano. Entonces, vamos directo al grano. Entonces, n-bit code, ¿qué significa? Que el software, ya sea Windows, Java, lo que sea, ¿no? El software trabaja con instrucciones y también datos, ¿no? Instrucciones y datos de hasta n. Hasta n. No significa que todas tus datos e instrucciones son de n. Entonces, él transporta datos, ¿no? Transporta datos y tiene instrucciones de hasta n. Déjame ponerle un ejemplo idiota. Por ejemplo, un 2-bit code. O sea, un software que utiliza 2-bit codes. O sea, es un software de 2 bits. Al decir software hablo de codes. Code significa software, ¿no? Código, programa, software. Entonces, si tenemos un 2-bit code, no existe, por favor, no existe. Lo mínimo que hubo fue 8, ¿no? Y era el Atari, un Atari ahí que se conectaba a una tele, por ejemplo, y donde yo aprendí a programar. Una 2-bit code, ¿no? Si tengo 2 bits, ¿cómo son sus instrucciones, jóvenes? No existe esta máquina, no existe, perdón, esta codificación, es solo un ejemplo. Fíjense, si tenemos 2-bit code, jóvenes, ¿qué podemos tener? Significa que podemos tener 00, 01, 10 y 11. A lo sumo podemos tener 4 instrucciones, ¿verdad? A lo sumo 4 instrucciones. Y nos tenemos que inventar, ¿para qué sirve? Digamos, qué sé yo, esta que haga, digamos que tenemos los registros. AX igual a 0, BX igual a 1, no sé, no estoy inventando. AX igual a X, aquí un pequeño pedacito que lo estoy viendo. Más BX, no sé. BX igual a X. O sea, me estoy inventando, ¿no? Me estoy inventando. Entonces, con 2-bit code tenemos hasta 2 a la 2, ¿no? Igual 4 instrucciones. Entonces, este es un software que trabaja a 2-bit code. Es una reverenda idiotez, es solamente un ejemplo, nada más. ¿Sí? Entonces, este 2 es el que está aquí en la potencia, ¿no? A eso se refiere. Hasta 4 instrucciones.
Ahora, los registros jóvenes de la CPU, los que trabajan, los registros, eh, de la CPU, los que trabajan, ¿no? Yo sé que algunos no mucho ustedes van a ver siempre, pero los registros de la CPU, se, mm, digamos, tienen dos bits, ¿sí? Tienen dos bits. O sea, solamente trabajan con dos bits. ¿Se entendió esta parte o no? ¿Qué es que usted no? ¿Se entendió? Si tengo un software que trabaja con 3 bits code, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Si tengo un software que trabaja con 3 bits code, ¿qué significa eso? ¿Cómo son las instrucciones? Hasta 8. 8. Tendrán máximo 8, ¿no? Entonces, y los datos también que se aportan son hasta 8. Entonces, eso lo estoy olvidando un poquito. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Un software de 3 bits. A decir software ya me refiero que eso no importa, de punto. Ya significa que hablo de code, no de código. Todo el programa. Entonces tendría hasta 7, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc. ¿no? Hasta 1, 1. Entonces aquí tendría 2 al cubo, o sea, 8 instrucciones, ¿no? 8 instrucciones. Insisto, 8 instrucciones. Y los registros que se trabajan, ¿no? Para hacer sumas, restas, multiplicaciones, almacenan hasta 3 bits, ¿no? Hasta 3. Porque aquí almacenarían, qué sé yo, 3 bits, ¿no? Hasta 3 bits. ¿Alguna cosita? ¿Se entendió? Sigo 16 bit codes. Ahora vamos a lo ya más real. 16 bit code, ¿qué significa? Cada instrucción tiene a lo sumo, ¿cuánto? Lo perdí. Bueno, en cada celda de la RAM, ¿cuántos bits tiene? ¿16? ¿Cómo? 2. Oh, ¿de qué me están hablando? Cada celda de la RAM, cada casilla de la RAM, ¿cuántos bits tiene? 8. 8, claro que sí, 8. Un byte, joven. Ah, un byte, ¿no? Voy a suponer que es un lapsus, ¿no? Vamos, en ese concepto hasta que, como digo, no en broma, hasta que la muerte lo separe, ¿no? Esto tiene que tener, a ver, ustedes, no pagar mi cama, ¿no? No pagar. Entonces, cada celda de la RAM, ¿no? Cada celda de la RAM es un byte, ¿no? Un byte, por eso decimos gigabytes, ¿no? Megabyte, ¿no? O sea, ¿cuántas celdas tiene, no? Es un byte, o sea, 8 bits, ¿no? 8 bits. También se dice objeto. Se declara que es objeto porque no siempre los bytes van a 8 bits. Esa es otra historia, que no quiero ocupar. La RAM, ¿no? Entonces aquí está la RAM. Entonces cada celda de la RAM es capaz de almacenar. Es capaz de almacenar 8 bits, ¿no? Aquí van a ver 8 bits. 8 bits. 8 bits. Etc. ¿no? 8 bits. Entonces, como en la máquina de uno mismo, en la RAM se almacenan las instrucciones. Entonces, si trabajamos, digamos, con
si trabajamos con instrucciones de 16 bits, entonces, si tenemos un software, tenemos un software de 16 bits. Pongo, pero ¿por qué pone code? Porque ya sabemos que es code de code. Es un code de 16 bits. Cada instrucción, a lo sumo, usa 16 bits. A lo sumo, no todas vamos a 16 bits. Entonces, en la RAM, cada instrucción ocuparía dos celdas, o sea, 2 bytes. Claro, porque 8 más 8 es 16. Entonces, ahí tenemos la RAM, ya tendríamos, en este caso, digamos, ¿no? Supongamos, estas dos, digamos, vamos a poner digamos que esta sea, ¿no? Entonces, yo sacar 2, 4, 6, 7, me faltó. Bien. Entonces, esta sería una instrucción. Esta sería una instrucción. ¿Ok? Esa sería una sola instrucción. Digamos, metémonos que esta instrucción sea eso es un pequeño espacio de sea. Pero no me importa. Digamos que sea muy perdón. A X igual, como decía, es igual a 20. ¿Sí? Es igual a 20. Entonces, en la CPU, los registros de la CPU tenemos un AX. Entonces, este AX, vamos a poner 20, ¿no? Entonces, AX tiene los registros, por ejemplo, AX tiene 16 bits, ¿no? O sea, se ponen que los registros son como variables, ¿no? Son como variables. Entonces, esta variable que está en la CPU tiene 16 bits, ¿no? ¿Se entendió, Juan? ¿Está bien? Hola, hola. En nuestra próxima clase vamos a repasar un poquito y vamos a mezclar, digamos, ambos conceptos, N-bit computer y N-bit code, ¿no? Vamos a ver que en realidad son hablando de cosas diferentes, pero sí se necesitan complementarse una con otra. Y eso lo vamos a ver el próximo lunes ya en nuestra clase presencial, ¿no? El próximo lunes. ¿Alguna consultita antes de finalizar? El horario se mantiene, ¿no, ingeniero? En presencial igual 7:15, ¿no? Sí, bueno, sí, 7:10, 7:15. Siempre hay un poquito de margen, ¿no? Yo también a veces llego un poquito tarde, porque es muy temprano. Muy bien, jóvenes. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.